vamos a realizar tablas de frecuencia con ayuda de unos ejemplos. Primero vamos a elaborar una tabla de frecuencias para datos discretos o aislados a partir del siguiente ejemplo. Vamos a preguntar a 10 niños cuántos hermanos tienen y vamos a anotar sus resultados. Confeccionamos con estos datos nuestra tabla de frecuencias. La primera columna que vamos a tener va a ser la correspondiente a los datos, en este caso el número de hermanos, que es nuestro ejemplo. Tenemos que ordenar estos datos en esta columna de menor a mayor. Para ello identificamos el dato más pequeño, que en este caso es el 0, ningún hermano, y el dato mayor, que en este caso es el 3, 3 hermanos. Y ordenamos de menor a mayor los datos en mi columna. Es decir, mis datos en este ejemplo son números naturales entre el 0 y 3, incluidos ambos, que se identifican con ningún hermano, un hermano, dos hermanos y tres hermanos. La siguiente columna va a ser la de la frecuencia absoluta, que lo que me va a indicar es cuántas veces se repite cada uno de mis datos. Para ello, tenemos que contar cuántos datos hay de cada tipo. Si nos fijamos, hay 2 personas que no tienen hermanos. Hay 5 personas que tienen un hermano, 2 personas que tienen 2 hermanos y una persona que tiene 3 hermanos. Si sumamos todas estas frecuencias absolutas, me da el número total de datos, que es 10, que son las personas a las que he preguntado. La siguiente columna sería la frecuencia absoluta acumulada. Lo que vamos a hacer es ir sumando cuántos datos llevamos contados, es decir, vamos sumando las frecuencias absolutas que vamos acumulando. Empezamos con 2, le sumamos 5, obtenemos 7, le sumamos 2, obtenemos 9 y finalmente más 1, obtenemos 10. Comprobamos que el último dato de la frecuencia absoluta acumulada coincide con el número total de datos. A continuación ponemos la columna de la frecuencia relativa, que me va a relacionar cada frecuencia absoluta con el número total de datos. Es decir, vamos a dividir cada una de las frecuencias absolutas entre 10, que es el número total de datos de mi ejemplo. Dividimos 2 entre 10, que me da 0,2, 5 entre 10, que me da 0,5, 2 entre 10, que me da 0,2 y 1 entre 10, que me da 0,1. Si sumamos todas las frecuencias relativas, obtenemos la unidad. Con la frecuencia relativa acumulada, vamos a hacerlo de la misma forma que con la frecuencia absoluta acumulada, es decir, vamos a ir sumando todas las frecuencias relativas. Empezamos en 0,2, le sumamos 0,5, obtenemos 0,7, más 0,2, 0,9 y más 0,1, 1, comprobando que la última frecuencia acumulada coincide con la unidad, que es la suma de las frecuencias relativas. Esta sería mi tabla de frecuencias para un ejemplo de datos discretos o aislados. Con esta tabla de frecuencias podemos obtener parámetros estadísticos para estudiar cómo se comporta mi ejemplo. Por ejemplo, a partir de la frecuencia absoluta podemos obtener parámetros estadísticos de centralización como la moda y la mediana. Podemos obtener también parámetros estadísticos de posición con la frecuencia acumulada como los cuartiles, entre ellos la mediana, que es el más conocido. Con ayuda de los datos que tenemos, podemos obtener el rango, que es uno de los parámetros de dispersión, y utilizando la frecuencia absoluta, obtendríamos otras columnas para hallar otros parámetros de dispersión, como la varianza o como la desviación típica. También elaboramos gráficos estadísticos con esta tabla de frecuencias. Utilizando los datos y la frecuencia absoluta, podemos dibujar dichos datos, dicho estudio, en un diagrama de barras. Con la frecuencia relativa podemos obtener porcentajes multiplicando cada una de las frecuencias relativas por 100 para obtener un diagrama de sectores que me va a poder identificar el porcentaje de cada uno de mis datos dentro del estudio estadístico que estoy realizando.